Buenas, nosotros somos Emanuel y nuestro equipo está conformado por Santiago Moreno, que cumple el rol de diseñador y de tester, Joan Alejandro Guzmán, que cumple el rol de programador y tester, y mi persona, Juan Sebastián Pérez, quien es el Scrum Master. Nuestra iniciativa se llama Invernal Life y busca dar solución a una problemática que es presente en nuestro día a día en la sociedad. Actualmente, la creciente demanda de alimentos que no está logrando ser suplida por los métodos tradicionales de cultivo es el problema que como equipo queremos atacar. Estos métodos empíricos cada vez son menos precisos a causa de los grandes e impredecibles cambios climáticos de los últimos años y tienen muchas falencias sistémicas. Por lo tanto, nuestras metas son disminuir la falencia de las cadenas de distribución de alimentos y aumentar la productividad de los invernaderos para la cultivación de los mismos. Estas metas son alcanzadas con nuestra propuesta Invernal Life. Invernal Life es un sistema altamente tecnificado que hace uso de las tecnologías como el Internet de las Cosas y el análisis de datos para tener un control y monitoreo remoto del invernadero. Este control remoto de tareas en el invernadero permite reducir la mano de obra necesaria para ejecutar tareas repetitivas en el proceso de cultivo, y el análisis de los datos recopilados de temperatura, humedad y pH permite mejorar el proceso de toma de decisiones al momento de llevar a cabo el proceso de cultivo. En el mercado pueden encontrarse múltiples competencias de nuestra iniciativa, como lo es Sensafone 1800, hecho por la empresa Sensafone, el cual es un dispositivo que permite capturar y enviar datos a la nube y provee un servicio web para la visualización de reportes. También está Growtronics System. Este producto funciona con una serie de módulos de diferente naturaleza, como lo son sensores y actuadores, que se comunican a un computador principal, el cual sirve de centro de control. Actualmente contamos con una plataforma web que recibe datos de una database alojada en un servidor externo y permite la visualización de los mismos. A su vez, contamos con una estructura física que envía los datos recolectados por medio de los sensores a una plataforma conocida como Firebase, donde estos serán almacenados. Nuestra proyección se basa en que esta plataforma pueda realizar gráficos de los datos recolectados para la comprensión de los mismos, y a su vez se pueda controlar las funcionalidades del sistema invernadero desde ella. A continuación procederé a explicarles el mapa de navegación de nuestro aplicativo web. Contamos con una página home, en la cual se encuentra un navbar lateral, por lo que desde cualquier página de nuestro sistema se puede acceder a las demás. En nuestra página del centro de control podemos acceder a los elementos del control de las luces, el control del riego y el control de los ventiladores. Y en la página de datos capturados podemos acceder a una tabla de datos en la cual se tienen los datos que han sido recolectados por el invernadero. Luego tenemos una página de reportes en la cual se pueden ver gráficos de variables de temperatura, de humedad, de pH, y una tabla de auditoría de acciones que es como recomendaciones que se le hacen a la persona sobre qué debería de hacer de acuerdo a los datos que se han recolectado y al análisis que se ha hecho de los mismos. Nuestro proyecto tendrá varias historias de usuario, cada una dividida por cada tarea que se debe realizar. Para la primera tarea tenemos que obtener los valores de las variables del invernadero, y su historia de usuario sería: yo como usuario deseo obtener variables de estado de mi invernadero como lo son la humedad, la temperatura y el pH. El criterio de aceptación que tenemos para este caso sería: dado un momento en el tiempo, el usuario debe tener disponibilidad de las variables de estado de ese momento, un momento definido como un bloque de 5 minutos, ejemplo, de 6 y 5 a 6 y 10. La segunda tarea sería guardar los datos del invernadero. Para este tenemos como historia de usuario: yo como usuario deseo guardar los datos recolectados del sistema invernadero. Para criterios de aceptación tenemos que se deberá tener acceso a la persistencia de los datos para su posterior visualización. Segundo criterio sería: se deberá tener un motor o servicio de base de datos para almacenar los datos recolectados como lo son el pH, la temperatura y la humedad del invernadero inteligente. Como tercera tarea tenemos ver el estado del invernadero. Tenemos entonces que como historia de usuario sería: yo como usuario deseo poder ver el estado del invernadero para saber qué datos están siendo obtenidos en cada momento. Y como criterios de aceptación tenemos tener acceso a la visualización de los datos, y segundo, visualizar los datos con el nombre del sensor y el valor que midió. Para el Sprint 2 tenemos entonces las siguientes tareas: establecer horarios para la captura de datos,
Y como historia de usuario para este tenemos que yo como usuario deseo poder establecer los horarios en los que quiero obtener el estado del invernadero y sus variables como lo son temperatura, humedad, pH y CO2. Como criterio de aceptación, el usuario por medio del aplicativo web puede programar horarios para la funcionalidad de captura de datos del sistema. Como segunda tarea tendríamos programar las acciones del invernadero. Como historia de usuario tenemos que yo como usuario deseo tener un control remoto de las acciones que realiza el invernadero. Como criterio de aceptación tendríamos que el aplicativo web debe permitir el control a distancia de las funciones que tiene el invernadero inteligente, como lo son el on-off de luces, riego y ventilación. La siguiente tarea sería ver el estado de los componentes del invernadero y como historia de usuario tenemos que yo como usuario deseo ver el estado de los diversos componentes de mi invernadero, como lo son el ventilador, las luces y la regadera, entre otros. Como criterio de aceptación podemos ver si un componente está encendido o apagado o poder consultar los estados antiguos de un componente con su respectivo horario. Para el tercer sprint tendríamos optimizar los horarios de captura como una tarea y su historia de usuario sería yo como usuario quiero optimizar los horarios en los que se obtiene el estado del invernadero. El criterio de aceptación es que dado un horario establecido por el usuario, el sistema debe mostrar una analítica de cómo este horario sería más óptimo si se cambiara parámetros. La siguiente tarea sería establecer intervalos de captura de datos. Su historia de usuario sería yo como usuario deseo establecer ciertos tiempos de espera, intervalos, para los datos capturados del invernadero inteligente como lo son el pH, la temperatura y su humedad. Como criterio de aceptación tenemos el usuario podrá establecer intervalos de tiempo para medir los datos como lo son el pH, la temperatura y su humedad y también el sistema invernadero deberá capturar los datos como lo son el pH, la temperatura y su humedad en los intervalos de tiempo definidos por el usuario. Para la parte de visualizar gráficos del estado de los datos tendremos que yo como usuario deseo ver los gráficos de los datos que han sido recolectados por mi invernadero. Como criterio de aceptación sería ver los gráficos por cada una de las variables del invernadero y también poder interactuar con los gráficos de tal modo que se pueda ampliar, contraer, entre otras funcionalidades. Para lo último tenemos visualizar estadísticos de los datos recolectados. Y como historia de usuario tenemos que yo como usuario deseo ver estadísticos de los datos que han sido recolectados por mi invernadero. Datos como lo son la moda, la media y las desviaciones estándares. Como criterio de aceptación tenemos brindar análisis estadístico que permita observar gráficos de la desviación estándar y como siguiente criterio de aceptación tenemos visualizar los datos como la moda y la media. Para el story mapping de nuestro proyecto tenemos dos goals específicos. El primero de ellos es aumentar la productividad de los invernaderos para la cultivación de alimentos, el cual contendrá dos epics a su vez. La primera epic sería monitorear los datos del invernadero. ¿Cómo haremos esto? En el sprint 1 vamos a obtener los valores de las variables del invernadero y los guardaremos en una base de datos. Para el sprint 2 vamos a establecer unos horarios específicos de captura de datos. Y para el sprint 3 vamos a optimizar esos horarios de captura de datos. Para el segundo epic de este módulo tendremos que vamos a controlar de forma automática las funciones del invernadero. Iniciaríamos desde el sprint 2 programando las funciones del invernadero y para el sprint 3 tendríamos ya establecidos los intervalos de captura de datos. Para el siguiente goal sería disminuir las falencias de la cadena de distribución. Este a su vez también contiene dos epics. La primera epic es visualizar el estado del invernadero. Esta se hará en el primer sprint mirando en qué estado se encuentra el invernadero. Para la segunda sprint vamos a ver el estado de las componentes del invernadero. Y por último, en la tercera sprint tendríamos una visualización con gráficos del estado de los datos del invernadero. Segundo epic sería generar los reportes de datos, el cual iniciaríamos en el sprint 3. Basándose en visualizar estadísticos de los datos ya recolectados, como lo serán la moda, la media y entre otros. Cada tarea de cada sprint tendrá un encargado específico. Alejandro Guzmán realizará las siguientes tareas. Santiago Moreno tendrá la ocupación de hacer estas tareas. Y por último, Sebastián Pérez tendrá la responsabilidad de cumplir con estas tareas.